Cuando nos enfrentamos a los enigmas de la vida, es común que busquemos la fe en Dios como refugio. En tiempos de crisis personal, es natural buscar consuelo y guía divina. Entonces nos preguntamos, ¿cómo deberíamos reaccionar cuando Dios actúa en nuestras vidas de maneras que no entendemos? Un ejemplo notable ocurrió cuando Jesús propuso lavar los pies de Pedro como un gesto de humildad y servicio, ejemplificando el tipo de liderazgo que Él nos anima a seguir. Al principio, Pedro se resistió, negándose a permitir que su maestro llevara a cabo tal acto. Sin embargo, Jesús le respondió, según consta en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, diciendo que Pedro no entendía en ese momento, pero que algún día entendería. Es común encontrarnos con situaciones similares, donde nos vemos involucrados en un proceso que escapa a nuestra comprensión. Dios no espera que tengamos un entendimiento completo para seguir sus planes. Nos pide confianza, incluso cuando no lo entendemos del todo. Es como si viajáramos hacia el este y de repente Jesús nos condujera hacia el oeste. Aunque no sabemos a dónde nos lleva, confiamos en Él. En momentos de confusión, es crucial recordar lo que está escrito en Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este texto nos advierte que no confiemos únicamente en nuestro propio entendimiento, sino que confiemos plenamente en Dios para que nos guíe, incluso cuando el camino parezca oscuro. La Biblia, en Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, nos recuerda la gran diferencia entre los pensamientos y caminos de Dios y los nuestros. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos. Pensamientos. Es crucial comprender que la falta de comprensión inmediata no anula el propósito de Dios. Aunque algo pueda parecer sin sentido en este momento, eso no significa que seguirá siendo así para siempre. Con el tiempo y el crecimiento espiritual, podemos obtener una perspectiva más clara. En algún momento futuro, podremos comprender el significado de nuestras pruebas y encontrar consuelo en la promesa de que Dios eventualmente restaurará todas las cosas. Mantener la fe, incluso ante lo desconocido, es esencial. Debemos entregar nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, sin rendirnos nunca, porque siempre es demasiado pronto para rendirnos y nunca demasiado tarde para empezar a escuchar su voz. Incluso en situaciones que parecen ilógicas o desafiantes, debemos obedecer la voz de Dios, incluso si no la entendemos completamente. Un principio fundamental a recordar es que la falta de comprensión no justifica la desobediencia. Muchos han perdido el tiempo intentando racionalizar los planes de Dios o adaptarlos a sus propias nociones limitadas. En cambio, debemos confiar plenamente en Dios y sus caminos, dejando de lado la necesidad de entender todo al instante. Obedecer a Dios y experimentar la victoria están intrínsecamente vinculados. A menudo le pedimos a Dios que nos revele su plan para nuestras vidas, pero cuando Él nos da el primer paso, podemos sentirnos frustrados y reacios a seguir adelante. Si estamos dispuestos a obedecer solo si se revela todo el plan, terminamos saboteando los planes divinos. Esto ocurre porque nuestra disposición a obedecer está condicionada a la comprensión inmediata, la rapidez y la visión del resultado final. Cuando las instrucciones de Dios no tienen sentido, cuando la vida nos sorprende con un cambio inesperado de dirección, la respuesta es simple: confiar y obedecer. Llega un punto en el que no nos importa tanto saber exactamente hacia dónde vamos, porque confiamos en que donde quiera que Dios nos lleve, será un lugar más extraordinario del que jamás podríamos llegar por nuestra cuenta. Isaías 55, 9 nos recuerda que los caminos y pensamientos de Dios son incomprensibles para nosotros. Ve más allá del momento presente, imaginando la eternidad. Aunque no veamos esperanza, Dios ve la victoria que está en el horizonte. Cuando cuestionamos a Dios sobre algo que no tiene sentido, Él nos recuerda su soberanía y sabiduría, llamándonos a la humildad. Reconocemos que no entendemos sus caminos, pero estamos agradecidos por lo que Él ya nos ha revelado. Por eso, aun cuando nos sintamos confundidos y desorientados, debemos mantener nuestra fe y sumisión a Dios, confiando en que su plan es superior a nuestro limitado entendimiento. A veces nos sentimos abrumados por la complejidad de la vida y la incertidumbre del futuro.
Sin embargo, incluso cuando no podemos entender toda la historia, podemos confiar en el carácter de Dios. Nos invita a confiar en Él, a poner nuestra fe en su carácter infalible y amoroso. Cuando conocemos profundamente el carácter de alguien, nos brinda consuelo y seguridad, incluso ante lo desconocido. De la misma manera, cuando conocemos el carácter de Dios, podemos confiar en que Él es bueno, justo, verdadero y fiel. Esto nos permite darle el beneficio de la duda, incluso cuando las circunstancias parecen extrañas o confusas. Abraham ejemplificó esta confianza en Dios al cuestionar el plan de Dios para Sodoma y Gomorra. Reconoció que, como juez de toda la tierra, Dios actúa siempre con justicia. Incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias que parecen injustas o impredecibles, podemos confiar en la soberanía de Dios y la coherencia de su carácter perfecto. Por lo tanto, en medio de las incertidumbres de la vida, encontramos paz al confiar en la naturaleza firme de Dios y su constante fidelidad. Esta confianza nos sostiene y nos ofrece esperanza, incluso en los tiempos más difíciles. A menudo nos encontramos con situaciones en la vida que parecen injustas y difíciles de entender, especialmente cuando implican una intervención divina. Podemos enfrentarnos a casos en los que una persona se cura milagrosamente y otra no, o en los que una pareja concibe un hijo después de fervientes oraciones, mientras que otra permanece infértil. Estas discrepancias nos llevan a cuestionar la justicia de Dios y buscar comprender las razones detrás de estos acontecimientos. Sin embargo, es crucial reconocer que los caminos de Dios superan los nuestros y que algunas cosas siguen siendo misterios para nosotros en esta vida. No es una excusa, sino una realidad que debemos aceptar. Intentar racionalizar o explicar todas las situaciones injustas puede llevarnos a un callejón sin salida, donde nos encontramos cada vez más perplejos y angustiados. Más bien, debemos aprender a rendirnos a Dios en medio de la incertidumbre y reconocer que hay aspectos del plan divino que están más allá de nuestra comprensión. Es una cuestión de humildad reconocer que hay cosas que simplemente no entendemos de este lado del cielo. En lugar de buscar respuestas definitivas a todo, podemos encontrar la paz confiando en la sabiduría soberana de Dios y su bondad constante. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestro entendimiento, podemos acudir a Dios con humildad y confianza, diciendo: Dios, no entiendo esto, pero confío en ti. Ayúdame a aceptar lo que no puedo entender y seguir adelante con ella. El libro de los Salmos es verdaderamente rico en emociones humanas y nos permite expresar nuestros sentimientos más profundos ante Dios. Es completamente válido compartir con Él cuando nos sentimos incómodos o incluso enojados con las circunstancias de la vida. Podemos rendirnos a su grandeza y confiar en Él, incluso cuando no lo comprendamos completamente. Así como un pájaro confía en quien le proporciona nido y alimento, también podemos confiar en el cuidado de Dios por nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. Nuestra comprensión es limitada, al igual que la de un pájaro en relación con nuestro cuidado. Reconocer nuestra finitud nos lleva a someternos a Dios y aceptar que hay aspectos de su plan que están más allá de nuestra comprensión. Salomón nos recuerda en Eclesiastés capítulo 8 versículo 17 que hay misterios más allá de nuestra comprensión bajo el sol, incluso para los más sabios entre nosotros. Por lo tanto, en medio de nuestra limitación, podemos encontrar paz depositando nuestra confianza en la soberanía y la sabiduría insondable de Dios. Él posee el conocimiento de todas las cosas, y nuestra fe en Él nos sostendrá incluso cuando no comprendamos completamente los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas. Es esencial que recordemos la buena naturaleza de Dios cuando nos enfrentamos a cuestiones complejas y aparentemente irreconciliables. El Salmo 100, versículo 5 nos asegura que el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su verdad perdura por todas las generaciones. Esta verdad es crucial cuando enfrentamos la tentación de dudar de la bondad de Dios cuando las circunstancias desafían nuestro entendimiento. La mentira más antigua conocida es cuestionar la bondad de Dios ante los desafíos y dificultades de la vida. Es fácil caer en la trampa de pensar que Dios no es bueno porque permite ciertas situaciones o no responde nuestras oraciones de la manera que esperamos. Esta duda fue sembrada por Satanás desde el principio cuando tentó a Eva en el jardín del Edén. Debemos reafirmar, sin embargo, que Dios es bueno, independientemente de nuestras circunstancias. Aunque no entendamos sus caminos o sus respuestas inmediatas a nuestras peticiones, podemos confiar en que Él enderezará todo lo torcido, abordará la injusticia y rescatará a sus hijos.
Él cumplirá sus promesas, tanto en esta vida como en la eternidad. La verdadera fe reside en aferrarse a las promesas de Dios, incluso cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor. Es reconfortante recordar que incluso Jesús experimentó el dolor de la oración sin respuesta en Getsemaní, cuando sometió su voluntad a la del Padre, aunque eso significara sufrimiento y muerte. Ser cristiano no nos exime del dolor y el sufrimiento, al contrario, muchas veces nos volvemos más susceptibles a ellos. Sin embargo, nuestra esperanza está firmemente anclada en la bondad y fidelidad de Dios, quien nos sostiene y fortalece a través de todas las tormentas de la vida. La promesa que Dios nos hace es verdaderamente reconfortante: tenemos un compañero constante que camina a nuestro lado y nunca nos abandona. Esta es la diferencia fundamental entre nosotros, que confiamos en Dios, y los incrédulos, que se aferran a las arenas movedizas. Nos anclamos a la roca, al ancla de Cristo. Esta certeza nos sostiene cuando enfrentamos circunstancias difíciles en la vida, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo o cuando no nos gusta lo que Él permite que suceda. Cuando nos enfrentamos a preguntas sin respuesta y situaciones que desafían nuestra comprensión, podemos elegir entre dos actitudes. Podemos permitirnos amargarnos, frustrarnos y enojarnos, o podemos aferrarnos a la fe y confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros. Es perfectamente humano admitir cuando algo no nos gusta o cuando no entendemos el propósito detrás de ciertas situaciones. Sin embargo, es fundamental recordar que Dios está en el trono y se preocupa por nosotros, incluso en tiempos de injusticia y sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores, es fácil caer en la trampa de la amargura y el abandono. Sin embargo, no debemos permitir que estos momentos nos inmovilicen. En cambio, debemos levantarnos, seguir luchando y perseguir nuestra fe con determinación. Es cierto que no siempre entendemos todo lo que sucede en esta vida. Sin embargo, podemos encontrar consuelo en la esperanza de que algún día estaremos con Dios para siempre. Hasta entonces, nuestra fe nos sostiene y guía a través de los desafíos de la vida. Si este mensaje le ha traído bendiciones, comparta un amén en la sección de comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones están ahora sobre ustedes, en el nombre de Jesús.